Hola hermanos, en esta oportunidad queremos denunciar las irregularidades que se están viviendo hace un tiempo en la Corporación Iglesia Universal de Cristo. Y para empezar escucharemos este audio, donde se está rayando en la herejía. Fíjese, la Biblia contempla en las palabras de Jesús una sola causal para el divorcio. Y no se sorprende. Dios jamás ha encerrado al hombre y a la mujer, y tampoco el Señor tu Dios es malo. El Señor nuestro Dios siempre ha dado la salida. Nunca ha querido la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta, proceda al arrepentimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dicen amén. Dios no encierra al hombre, porque si Dios no quisiera encerrar, no hay carne que se pudiera salvar. Pero hay una causal que enseña Jesús, mediante la cual el hombre pudiera disolver su vínculo, si acaso él quiere, porque también podría perdonar, porque también podría entender la misericordia, porque el Señor es misericordioso, porque solo Dios conoce el corazón y la intención del alma de cada ser humano, y no es otra cosa sino la inmoralidad sexual. Sin embargo, existe también apostólicamente otra causal. Leamos en el primer libro de Corintios, en el capítulo 7, y en el versículo 15, que es donde me detengo para terminar. Incrédulo nos habla de la incompatibilidad espiritual o religiosa. Incrédulo o incrédula es el hombre o la mujer que no le cree a la Biblia ni a la palabra de Dios, que no respeta el conocimiento divino, que no está dispuesto a sujetarse o a cumplir su deber. Por eso cuando ustedes, hermanos, tengan un caso difícil de exhortar, especialmente ustedes, hermanos y hermanas, que han llegado al Evangelio sin conocimientos anteriores de la palabra, háganse asesorar por su pastor, háganse asesorar por nuestro hijo. No permitan, no escuchen opiniones de hombres ni de mujeres. Háganse asesorar por su pastor para que le enseñe lo que corresponde. Solo el pastor está calificado para poder dirigir en esas materias. Partiremos diciendo que este pastor está lejos de la verdad bíblica, y lo veremos a partir de ahora. La predicación completa de este pastor está en la descripción del vídeo, en un link de descarga. Ahí se dará cuenta de la mala interpretación de la palabra, de una exégesis hecha para enseñar lo que él cree correcto, y una hermenéutica precaria. Hoy por hoy el segundo tema más importante en la iglesia después de la salvación es el tema del divorcio. Por eso hablaremos en este vídeo lo que muy mal se suele predicar en las iglesias cristianas sobre este tema. Hay iglesias donde admiten el divorcio por cualquier razón. En otras, solo se admite el divorcio por adulterio, abandono y violencia. En otras se admite por infidelidad y abandono. Y por último, en otras solo se admite el divorcio por adulterio. Pero en este vídeo mostraremos que ninguna de estas interpretaciones es bíblica, es decir, no correcta, o dicho de una manera más clara, todas estas interpretaciones son pecado. Si nos fijamos en los siguientes pasajes bíblicos veremos que Malaquías 2:14 dice que el matrimonio es un pacto. Malaquías 2:16 dice que Dios odia el divorcio. Lucas 16:18 dice que todo el que se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio, y el que se casa con la persona divorciada comete adulterio. Marcos 10:11 y 12 dice que quien se divorcia y se case con otro comete adulterio, y si el divorciado se casa con otra persona comete adulterio. Romanos 7:1 al 3 pone un ejemplo concreto y dice que una mujer casada, o también podríamos decir un hombre casado, está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley del matrimonio.
De modo que si ella se une a otro mientras el esposo vive, comete adulterio, pero solo si el esposo muere, ella queda libre de esa ley, y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Primera de Corintios 7. 39. El cónyuge está todo el tiempo vinculado al otro cónyuge mientras vive, pero solo si muere queda libre para casarse con quien quiera. Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Por lo tanto. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice y tengamos cuidado porque ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Hebreos 13, 4. Honroso debe ser el matrimonio, y el lecho sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgar a Dios. En todo matrimonio existe un pacto vigente y una promesa permanente. En cuanto al pacto, según hemos visto en el libro de Malaquías 2, 14, dice: yo soy testigo entre tú y la mujer de tu juventud a la cual le has sido infiel siendo que ella es la mujer de tu pacto, nótese bien. Pacto. Aquí vemos que el vínculo no se rompe por la infidelidad del otro ya que dice que es la mujer de tu pacto, el verbo es está en tiempo presente. Un pacto no es un contrato puede romperse cuando una de las partes falla, pero Dios, como legislador del matrimonio, ha establecido claramente que el matrimonio que Él ha creado, no sea un contrato ni un pacto condicional, sino un pacto indisoluble. La prueba de que no se disuelve, lo tenemos en pasajes tales como Marcos 10, 9. Lo que Dios ha declarado unido y, por la palabra prometida en el casamiento o por ponerse bajo la ley del pacto matrimonial, no lo separe el hombre. Por lo tanto ni un juez puede separarlos, y ese y no los separe y debemos recordar que es un mandamiento. Romanos 7, 2 y 3. Dice que un cónyuge está unido al otro hasta la muerte, de lo contrario comete adulterio. Primera de Corintios 7, 39. La mujer está ligada por ley mientras su marido vive. Por lo tanto en estos pasajes, no se ven excepciones de ningún tipo, es decir, no se dice nada de divorcio y muchos menos por adulterio, por abandono, o ninguna otra razón. Para concluir el tema del pacto, hay un pasaje que refuerza esta enseñanza y está en Gálatas 3, 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Entonces, cuanto más, un pacto hecho ante nuestro Dios soberano habrá que respetar y no se podrá anular. La respuesta es claramente no se puede. En conclusión, un creyente, siendo la parte inocente, aun por causa de abandono, adulterio, violencia, etc., no puede romper su parte del pacto volviéndose a casar, porque si lo hace, adultera el pacto matrimonial y si rompe su promesa de fidelidad, se convierte en mentiroso, de la misma manera que anteriormente mintió y fue infiel al cónyuge culpable. Romper el pacto de forma posterior al cónyuge culpable, aun siendo inocente, no anula el pacto que aún existe con el cónyuge y ante Dios. Fornicación no es sinónimo de adulterio. Dios no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado, porque fornicación no significa adulterio, ni es sinónimo de adulterio. Los líderes que divorcian usan forzadamente la excepción del pasaje de Mateo 5, 32 y su paralelo Mateo 19, 9 para hacer una regla de una excepción, desvirtuando así la enseñanza general de la Biblia en este tema y yendo en contra de las leyes divinas y así tratar de defender el divorcio por causa de adulterio, pero ni siquiera la excepción les sirve para defender su tesis, porque utinta es adulterio del griego moijao porneia y otra muy distinta es adulterio del griego moijao. Si Jesús hubiera querido referirse al adulterio en esos pasajes, ¿por qué utilizó la palabra fornicación, porneia, y no la palabra adulterio, moichea? Jesús da buena evidencia en Mateo 19 verso 9 y Mateo 5 verso 32 de que él conocía perfectamente las dos palabras. Fornicación del griego porneia y adulterio del griego moijao. De hecho Jesús usa las dos palabras en el mismo pasaje. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar la palabra fornicación por adulterio en el texto bíblico, si el mismo Hijo de Dios no lo hace? Por ejemplo en Mateo 15 verso 19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que, aquí se ve y se prueba claramente, que fornicación no es adulterio y también se prueba que Jesús y Mateo usan las dos palabras separadamente, porque cada una de esas palabras tiene un significado diferente.
Mateo como judío conocía muy bien el capítulo 18 y 20 de Levítico, con su lista prohibida de incesto. Mateo conocía bien las dos escuelas de interpretación entre los fariseos, la escuela liberal de Gilel, y la escuela ortodoxa de Shammai. Mateo conocía bien la diferencia entre fornicación y adulterio, pues usó los dos términos, en el mismo texto de Mateo 19 verso 9, y también Mateo 15 verso 19. Mateo como judío conocía la diferencia de palabras hebreas del Antiguo Testamento, como aparece en Oseas 4 verso 13. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. Mateo estaba guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto escribió la verdad única. Entonces, si Jesús hubiera querido decir, excepto por causa de adulterio, él lo hubiera dicho claramente, porque él conoce la palabra adulterio, pero si uso la palabra fornicación, es porque quiere decirnos otra cosa, no adulterio. ¿Tiene lógica, o no? La Biblia dice que el adulterio puede y debe perdonarse, porque el perdón bíblico en el Evangelio de la Gracia, está por encima y es superior al adulterio. En todo caso el Evangelio, solo nos permite separación entre los cónyuges, por ejemplo. En casos fuertes como adulterio, violencia. Pero no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado. Esto lo vemos en 1 Corintios 7 verso 11, donde el verso 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. La palabra griega que se usa en este texto, para separación es, horizo, que significa separarse, apartarse, irse. Pero no se usa la palabra apostasión, que sí significa divorcio, que es la palabra que aparece en Mateo 15 verso 31, y Mateo 19 verso 7, en el contexto del divorcio, pero no aparece ni se usa en 1 Corintios 7. La separación de la pareja, es incluso una disciplina bíblica que permitiría una futura y potencial reconciliación, y en el caso de que no la hubiera, la persona debe quedarse así sola, de lo contrario romperá su promesa y adulterará su pacto matrimonial. Debemos notar que en el Antiguo Testamento hasta el tiempo en que Jesús anduvo en esta tierra, la fornicación y el adulterio era pagado con muerte según la ley. Ejemplo. Deuteronomio 22 verso 22: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallaré en la ciudad, y se acostaré con ella. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 22 verso 13, cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Mas, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí nos podemos dar cuenta, de que lo que habla Mateo 19 verso 9 es algo totalmente distinto a lo que muchos líderes de hoy interpretan diciendo que, fornicación es infidelidad y por ende se puede dar carta de divorcio.